Hola crowdfunders, aquí estamos una vez más para hablar de enfoque inclusivo en los proyectos. ¿Qué narices significa esto? Pues básicamente que cuando comuniquemos, cuando diseñemos nuestros proyectos, tengamos en cuenta toda la población humana del planeta, casi nada, es decir, no dejemos a nadie fuera de la comunicación de nuestro proyecto. Algo muy importante en los tiempos que corren para aunar, para reunir todas las sensibilidades y cuidarlas rigurosamente. Vamos a ver un montón de claves para vuestros proyectos y ya lo sabéis, si queréis claves cada semanita, no podéis olvidar suscribiros al canal y darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana, así que no os los podéis perder. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidas y bienvenidos, por cierto, esto es un ejemplo de lenguaje inclusivo, a este nuevo vídeo del canal de Banaco en YouTube. Vamos a ver lo que es el lenguaje inclusivo, pero no solo eso, el enfoque inclusivo de un proyecto. No nos quedaremos únicamente en el lenguaje, veremos cómo, por ejemplo, las imágenes, las fotografías, el enfoque mismo de un proyecto puede ser inclusivo o no serlo. También veremos ejemplos de proyectos, de creadores, de amplia diversidad en muchos sentidos. Hablaremos de conceptos muy interesantes como lo que se llama PAS, personas con alta sensibilidad, algo que es muy interesante, una temática que he empezado a investigar a raíz de crear este vídeo para vosotros y vosotras. Como siempre, haremos todo ello con ayuda de la red de redes, así que si os apetece, ¡vamos allá mismo! Bien, como ya sabéis, os he preparado esta fantástica presentación que ya me viene viniendo muy bien, para explicaros las cosas con un poquito de orden y también que lo veáis de forma muy visual, ¿de acuerdo? Que lo veáis de forma muy visual. Hoy estoy sembrado, ¿eh? Ver visualmente. ¿Cómo vas a ver? ¿Vas a ver táctilmente? No tiene ningún sentido. En fin, me dejo de tonterías. Vamos a por la primera clave, porque son 4, ¿de acuerdo? Primero, el poder del lenguaje. ¿Os habéis parado a pensar la fuerza que tienen las palabras? Cuando, por ejemplo, alguien insulta a otra persona, eso afecta a tu autoestima, afecta a tu estado anímico, afecta a muchas cosas. Y ya no hace falta llegar a eso. Por ejemplo, cuando etiquetamos a un peque o a una peque, ¿no? Pues ya le estamos marcando de alguna forma el carácter. Entonces hay que ser muy conscientes siempre, no solo cuando planteemos proyectos, del poder de la comunicación. La palabra, al final, está configurando nuestra realidad y debemos ser muy conscientes de ello. En segundo lugar, la sensibilidad. Cuidado, porque hay personas sensibles más que otras. Esto ya empieza a estudiarse psicológicamente y hay personas con una alta sensibilidad. Entonces, calculemos que entre un 20 y un 30%, y es mucho esto, es mucho de verdad, de nuestra audiencia puede ser una persona altamente sensible. Así que cuidadito. Y sobre todo, empatía, por favor. Empatía máxima. Hay que ponerse en el lugar de la otra persona y de nuestra audiencia como expertos en marketing, como personas emprendedoras, aunque no seáis expertos en marketing, me da igual, personas emprendedoras que pretenden lanzar un producto, un servicio al mercado, debéis poneros en la situación de la persona que consume vuestro producto. Es básico, es una regla básica de la empatía que se aplica al marketing bien entendido. Vamos a empezar con algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Empezaremos por la plataforma Berkami y luego iremos revisando unas cuantas, como por ejemplo habéis podido ver Goteo. Bien, pues empezamos con Berkami, con esta revista Impasible, que básicamente lo que hace es visibilizar la alta sensibilidad. Fijaos en el juego de palabras de impasible, dejando PAS en el medio, que es básicamente las siglas de personas con alta sensibilidad. ¿De acuerdo? Os recomiendo que echéis un vistazo al vídeo y también que investiguéis un poco sobre ello, porque es muy interesante todo lo que se habla de esta condición de muchos humanos en el planeta, y que además, como decía, es un porcentaje altísimo, hasta un 30% de la población, es muchísimas personas, ¿de acuerdo? Son personas que básicamente, igual yo me encuentro dentro de este grupo, pues somos, porque yo me considero bastante sensible a diferentes aspectos. En algunos aspectos sí y en otros no. De hecho, si vais a la organización de personas de alta sensibilidad, tenéis en la mayoría de organizaciones un test para determinar si sois o no sois personas con alta sensibilidad. Es interesante que lo hagáis. Y además, esto es importante, que planteéis vuestros proyectos pues teniendo en cuenta esto, que hay mucha gente que puede ser sensible. Fijaos que aquí esta campaña está funcionando muy bien, es una campaña que básicamente quiere visibilizar esta característica de muchas personas y básicamente, como es lógico, tienen en cuenta este segmento. Así que ya entramos en lo que sería lenguaje inclusivo. Tener en cuenta que hay gente que puede sentirse afectada a nivel sensitivo y a nivel sensible por algo que estamos diciendo es muy importante. Es un primer paso ser empático con este tipo de personas.
También, por supuesto, siguiendo con Berkami, porque veremos bastantes ejemplos de Berkami, tener en cuenta todas las condiciones, por ejemplo, la transexualidad, algo que realmente es tabú, no para mí, pero para muchas personas sí. Hablé de este proyecto hace poco en Mecenas FM, el podcast que podéis escuchar cada sábado a las 9:09 de la mañana, que hago con Joan Boluda y que es bestial, y hablamos de campañas de crowdfunding, y hablé de este proyecto, porque me pareció fantástico visibilizar lo que es la transexualidad desde la infancia, porque la gente que, por ejemplo, nace con un cuerpo de un sexo y se siente como del otro sexo, al final, esto se vive desde siempre, ¿eh? Ahora podemos ser como sociedad suficientemente sensibles y empáticos para entenderlo, pero es que son personas que siempre se sienten así, entonces tenemos que ser como sociedad responsables con ello y también incluirles en todas nuestras comunicaciones y en los proyectos que hagamos. Súper importante este aspecto. Bien. Vamos a por el segundo punto, la segunda clave, que es la expresión. Es muy importante tener en cuenta cómo nos expresamos y tener en cuenta que el lenguaje, digamos, escrito es una cosa, verbal también, pero hay muchos tipos de lenguaje, entonces las imágenes también expresan. Vamos a ver un ejemplo muy interesante que os dejará clara esta clave, que básicamente es controlar cómo nos expresamos, ¿de acuerdo? Además de ser conscientes del poder de la comunicación, controlar cómo nos expresamos. Hay que intentar, por ejemplo, no personificar, es decir, si vamos a hacer una marca de moda, pues ¿por qué siempre tendemos a enseñar un modelo determinado de persona? Cuidado con esto, porque nos va a afectar también a cómo la gente percibe nuestra campaña y cómo se siente identificada con nuestro producto o servicio. Hay que ser responsables. Fijaos en esta campaña, como os decía, que es muy interesante. En este caso vamos a ver una de Kickstarter. Este proyecto, Ecotrek, que dices, bueno, pantalones, tenemos aquí, fijaos, en lo que es la imagen del proyecto, la parte de fotografía, un enfoque muy inteligente. Primero, no te enseña nunca caras. Así que vas bajando y vas viendo evidentemente los pantalones porque es lo importante, pero no van a la imagen completa. Es cierto, hablamos de pantalones, es lógico que se haga así, pero es muy interesante que en algunos proyectos, los que podáis, apliquéis este tipo de enfoque, ¿de acuerdo? No etiquetando, no directamente marcando un tipo de persona determinada, sino abriendo el campo. Es evidente que seguramente será un hombre que no usa estos pantalones, pero dentro de esto hay mucha diversidad. Y como vemos en este proyecto, juegan con esa diversidad en el buen sentido, trabajan con un enfoque visual diverso. También diferentes actividades, lógicamente, que si escalada, que si bicicleta, vale, perfecto, pero además diferentes tipologías de persona. Y esto es interesante, muy interesante, y nos permite, como vemos, acercar nuestro proyecto a más personas. Fijaos aquí lo que decíamos, la parte ecológica del proyecto, trabajando, pues quitando el plástico de los océanos, que es algo que es un enfoque muy interesante de campañas que cada vez vemos más y que ya habéis visto en varios vídeos que hablaba de esto. Por cierto, ¿os gusta este vídeo? Pues oye, un fuerte like, ¿no? Y si os interesa que hablemos de este tema, de Plastic Free, de proyectos que trabajan para la reducción de plástico, dejádmelo en los comentarios y trabajamos este tema, que puede ser muy interesante, por cierto. ¿Qué más tenemos aquí? Como vemos, seguimos con este lenguaje. Y fijaos que uno no acaba pensando en un tipo determinado de persona, sino que se queda con, digamos, el modelo en este caso de pantalón y no va más allá y no piensa directamente en una tipología concreta de persona. Y esto es muy bueno porque nos permite acercar el proyecto a diferentes personas, algo que es básico, con total amplitud de miras, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí, evidentemente, hay personas de diferentes razas, hay personas tatuadas, personas sin tatuar, personas que hacen unas actividades, personas que hacen otras, y esto es súper interesante. Y ya no hablamos de un producto que, imaginaos un producto que pudiera ser unisex, todavía mejor y todavía más amplitud de miras en este sentido. Vamos a seguir porque tenemos más proyectos interesantes, porque es muy importante el tema de la responsabilidad, muy importante este aspecto, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, el tema del Plastic Free ya nos marca también un lenguaje inclusivo en este sentido, teniendo en cuenta diferentes aspectos, en este caso medioambientales del proyecto. Y eso también aúna sensibilidades de personas que puedan ser, digamos, tocadas por este mensaje. ¿De acuerdo? Vamos a por la tercera clave, la penúltima, que es pensar en la intersección. Es decir, cuidado. Tenemos proyectos, por ejemplo, en Kickstarter, muchos de ellos, de creadoras de raza negra, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un proyecto de ellos. Entonces, aquí es muy interesante que cada vez se visibilicen más estos proyectos. Fijaos que Kickstarter, ya hablé de ello, tiene el Black Lives Matter en su logotipo, defendiendo, pues evidentemente, el trato igualitario entre razas en todos los aspectos posibles y que las vidas de cualquier persona, sea de la raza que sea, son igualmente importantes.
Y aquí vemos el proyecto, como os decía, que uno de ellos, porque hay muchos, ilustra lo que sería la inclusión de personas de raza negra en todos los proyectos que puedan salir a la luz. Esto es súper importante, ¿de acuerdo? Estamos en el siglo XXI. El otro día lo pensaba, 21 años de siglo XXI, por favor, ya no es el futuro del siglo XXI, es el presente. Entonces, vamos allá, vamos a incluir a todas las personas. Y otro aspecto interesante de la intersección es que, claro, estas personas no solo hacen cuentos, también hacen diferentes tipos de proyectos. Aquí vemos, por ejemplo, esta creadora, que es Jamila Rouser, que como veremos también es emprendedora, es decir, habla de, tiene proyectos, como veis aquí, como el que hemos visto de libros e historietas, pero también tiene proyectos para emprender, y tiene un proyecto que son directamente velas para tomarse baños, para tomar baño con velitas. Entonces, es muy interesante esto, cómo hay intersección y personas creativas pueden ser también emprendedoras y crear productos y no solo crear libros e historietas. Es súper interesante esto y pensemos también en ese sentido de incluir en nuestro lenguaje, pues, digamos, un tono completamente, digamos, diverso y también plantear, ¿por qué no?, diversidad de proyectos en nuestra cartera de proyectos y de productos. Es decir, ya que tenemos un enfoque hacia un determinado tipo de público, también poder crear diferentes productos dentro de este enfoque. Bien, seguimos, nos vamos a por ya la cuarta clave, que es la última, que es la práctica. O sea, la práctica al final nos va a permitir generar maestría en este aspecto. Entonces, es importante observar nuestro entorno, es importante tener en cuenta esta inclusión que veíamos antes, y es importante toda nuestra vida alrededor observarla para darnos cuenta de que en realidad esta inclusión la tenemos muy cercana. Y fijaos en este proyecto que es súper interesante, que nos puede inspirar mucho para crear diferentes proyectos. Este enfoque que os digo de observar nuestro entorno es la persona que cuida a otra. ¿Quién no ha cuidado a otro? Bueno, cuando llegas a una etapa de madurez, como yo que ahora tengo 43 años, pues ya cuidas de tu peque, empiezas a cuidar de tus padres, y al final, ¿quién cuida al que cuida? Porque claro, cuando tú empiezas a cuidar y ejerces este papel, este rol en tu familia, también te sientes bajo de moral en algún momento, te sientes mal, te sientes agobiado. ¿Y quién cuida al que está cuidando? Y también reflexionas y dices, ostras, mis papás, cómo estuvieron esforzándose por mí. Te das cuenta de muchas cosas y maduras, en definitiva. Entonces, este proyecto es muy interesante porque reflexiona sobre este concepto. Entonces, observando nuestra propia realidad, observando lo que encontramos en nuestro día a día, podemos verdaderamente crear proyectos interesantes. Esto os puede servir para inspiraros y enfocar vuestros proyectos en una historia que os toque de cerca. Y vamos a por el último de ellos, que es de goteo, porque también quería ser diverso en cuanto sería los diferentes proyectos. Es un proyecto que está, digamos, luchando contra la homofobia, de hecho la LGTBI-fobia, ¿de acuerdo? Todo lo que sería fobia a orientaciones sexuales diferente de la heterosexual, ¿de acuerdo? Entonces, es importantísimo este proyecto, está funcionando muy bien, y en ese sentido también quería poner este apunte, digamos, en el vídeo de hoy, para que tengáis en cuenta que, obviamente, la orientación sexual también tiene que ser un concepto completamente dispar, diverso, como a la gente le dé la gana, y debemos también tener en cuenta estas sensibilidades cuando planteemos, enfoquemos nuestros proyectos. Como habéis visto, un montón de proyectos interesantes, un montón de claves interesantes para vuestros proyectos, estos 4 enfoques que os animo a que vayáis trabajando. Y ya lo sabéis, lo que más me importa de todo este vídeo es que todo lo que hemos comentado lo apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido el fantástico pedazo de trozo de cacho increíble de vídeo que os he traído? Pues ya lo sabéis, un fuerte like, y también, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo. Hacemos un montón a la semana y no os los podéis perder. Y también, por supuesto, cualquier cosa que queráis que comentemos, aquí abajo están los comentarios, o si no, podéis hacerlo a través de banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web, y por supuesto todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias de verdad por estar ahí al otro lado, y nos vemos en el siguiente vídeo.